un gusto. Mi nombre es Brian Jesús Irías Alfaro, doctorando de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad del Studi di Firenze. Quisiera compartir con ustedes el tema que he propuesto para este congreso y de antemano agradezco a los organizadores de este evento. El tema es la muerte en la temporalidad de la vida de la persona humana desde la perspectiva de la presencia en la filosofía de Julián Marías. Para Julián Marías, la vida se hace aquí ahora y no puede esperar. Por tanto, el ser humano es un quehacer con esta vida. La vida de la persona humana es un continuo estar haciéndose, afirma el filósofo español. Es un estar haciéndose en el momento presente, porque su presencialidad de la persona humana, que está en el presente, está proyectando a su vez su futuro. La persona humana no puede ser y no debe ser reducida al presente, porque no es solo presente, sino también es aquello que todavía no es. O sea, es también en realidad. La persona está en el presente, pero no es presente, sino presencia. Y la presencia es la característica fundamental en la cual la persona humana está presente. La vida de la persona humana en cuanto a qué hacer se desarrolla como evento y como experiencia personal, porque ella es presencialidad que se narra aquí y ahora, como afirma Julián Marías. Mi vida no es cosa, sino un hacer, una realidad proyectiva, argumental y dramática, que propiamente no es, sino que acontece. De hecho, la presencialidad de la persona se hace en el tiempo, o sea, es en el ser presente que el ser humano, con la propia presencialidad, narra aquello que ha sido y sobre todo aquello o a quién será, a partir de quién está siendo. Julián Marías presenta que la persona humana en el presente, en el tiempo presente, es presencia. Y desde esta presencia puede, por medio de la memoria, recordar, como veremos ahora, recordar su pasado. Proyectar su futuro, pero siempre desde el momento y desde la aquí y ahora que está viviendo. O sea, la persona es ese momento de irrealidad, porque puede decidir quién quiere llegar a ser. El hombre, afirma Marías, está en el tiempo, que es sustancia de su vida, pero vivir temporalmente es apuntar vectorialmente en distintas direcciones, cerca o lejos, pero vectorialmente quiere decir hacia adelante, porque la vida, afirma Julián Marías, se hace siempre hacia adelante. La preposición que utiliza Julián Marías en el tiempo, la en, muestra la realización en una acción, en un lugar y tiempo determinado. Y Marías utiliza esta preposición al lado del verbo estar, para afirmar en esta manera que el ser humano está instalado siempre en el tiempo. De hecho, la estudiosa Julián Marías en Italia, María Teresa Russo, afirma sobre el tiempo y la instalación de la persona en el tiempo, afirma que Marías quiere restituir al verbo estar todo su peso. Generalmente, de hecho, el verbo estar, afirma la estudiosa, se le utiliza solo para indicar una situación transitoria, mientras el verbo ser haría solo referimiento a aquello que permanece. El verbo estar, referido a la persona, es aquel verbo que le permite hacerse en un arco de tiempo indeterminado. En la sociedad occidental contemporánea, el problema del tiempo se asocia al tema de la muerte. Por tanto, el tiempo es visto desde esta perspectiva como un enemigo incansable del ser humano, porque evidencia el tiempo, el límite y el horizonte hacia el cual el ser humano se está dirigiendo. Y aquí podremos observar ya la filosofía que está detrás de esta, podríamos decir, movimiento filosófico, que sería el movimiento filosófico existencial, hacia el cual ven el horizonte, ven la muerte, y desde ahí la muerte inicia a ser el enemigo del ser humano. Pero la persona, afirma Marías, hace experiencia del vivir en el presente, en el momento específico en el cual el tiempo se manifiesta a la realidad de la persona misma.
Y es en esta experiencia, o sea, en la experiencia del vivir, que la temporalidad se hace presente en la presencia de un ser humano que está viviendo el tiempo presente, pero de un ser humano específico, o sea, de un quién. Con Marías la persona está en el tiempo, realizándose en él y dándole a su vez un sentido al tiempo, no dejándose aniquilar por el mismo tiempo o dejándose devorar por él, como es lo que afirma el filósofo existencialista italiano Emanuele Severino, en el cual afirma que la persona humana está en el tiempo, pero el tiempo la devora, aniquilando así su ser. Y Marías afirma que es más bien en el tiempo que la persona humana se realiza. Ciertamente Marías no conoció a Emanuele Severino, pero es de frente a esta filosofía existencialista a la cual Marías se enfrenta en su tiempo. De hecho, Marías afirma que a medida que pasa el tiempo, eso me realiza y en cierto sentido me cosifica. Aquí podemos encontrar ya dos consecuencias, porque el tiempo cosifica la realidad humana, la reifica, haciendo de esa una historia, una cosa que ha sido. De hecho, la persona humana, afirmará Marías, no es una cosa, vivo con las cosas, retomando la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Si no salvo ella, no me salvo yo. Es toda la frase de Ortega y Gasset. Pero, de hecho, Marías, viviendo con las cosas, se relaciona con esas, pero con un acto de conciencia relacional. Por tanto, la persona humana para Marías no es un ser solo histórico, sino que es sobre todo biográfico, que se narra en el hacerse de la vida de la persona. Pero hay un riesgo que la persona puede correr y es aquel de quedarse anclada en aquello que ha sido sin vivir el presente y quedándose atrás, o sea, quedándose en el pasado, viviendo solo, entre comillas, viviendo el pasado, se olvida de su tarea principal, que es proyectar su futuro. En Marías esta concepción del tiempo presenta ciertas analogías con la concepción del tiempo en San Agustín. Ya recordamos el capítulo 10 de las confesiones de San Agustín, en las cuales él dice que es errado decir que el tiempo es pasado, presente y futuro, que por lo tanto se debería decir pasado, presente del pasado, presente del presente y presente del futuro. Esto porque Agustín ve el tiempo desde una totalidad, no lo ve separado. Por lo tanto, el tiempo en la persona humana es parte de su totalidad. No puede ser dividido el tiempo, sino que coexisten dentro de la presencia de la persona humana. Se podría afirmar que el tiempo en Marías entonces es aquello que el ser humano está narrando, está haciendo y sobre todo que está proyectando. El tiempo es aquello que la persona humana encarna biográficamente. Por eso la persona está en el tiempo, haciéndose en el tiempo. La instalación en el tiempo, la instalación temporal, no quiere decir que el ser humano está en el tiempo en cuanto le pertenece al tiempo o está poseído por él, sino todo lo contrario. La persona humana aprehende el tiempo mientras lo está viviendo como su instalación temporal. Marías afirma: la forma de la temporalidad personal es exclusiva, no consiste en estar en el tiempo en manera de duración, sino en la presencia del pasado y el futuro, es decir, en la distinción temporal, bien distinta al solo presente de la realidad. O sea, la persona se instala en el tiempo, pero no como mera duración, sino como aquella que da sentido al tiempo, pero sobre todo que lo aprende y lo hace suyo y lo narra y lo cuenta. Tal distinción hace que la persona humana consista en ser presencia manifestante del pasado y el futuro, que se manifiestan en el presente, en el cual acontece la presencialidad de la persona. En este caso, la muerte en la sociedad contemporánea viene muchas veces ocultada y hasta eliminada. Y afirma la profesoresa María Teresa Russo que la conciencia del límite mortal
enseña a vivir. Ella dice que en una cultura que prueba a cancelar el horizonte de la mortalidad, vive una vida ilusionada. Y esto resulta una vida impracticable, porque la vida tiene que contar, veremos más adelante, con la muerte. En su proyecto tiene que estar la muerte, porque la vida no se entiende sin la muerte. Esto hay que tenerlo muy presente. La palabra horizonte, en la cual se manifiesta la muerte, es la más adecuada, porque la mortalidad viene a ser ese horizonte que limita la vida. La realidad radical en la cual se encuentra el ser humano incluye la muerte en la propia vida, o sea, su ser proyecto. La muerte permanece siempre en el horizonte de la vida humana, como horizonte, nada más como horizonte, como aquella realidad patente con la cual el ser humano no quiere enfrentarse. La muerte, de hecho, se manifiesta en la instalación personal de la persona humana, como aquel momento incomprensible que amenaza su temporalidad. La vida del ser humano, en cuanto que hacer, debe ser creativa y crear ilusoriamente el tiempo que se proyectará, el tiempo futuro. El ser humano sabe que debe morir, por eso ilusoriamente, por eso debe proyectarse y sabe que tiene los días contados. Y esta es una certeza que él tiene. La persona por eso imagina y proyecta la propia vida como una manera con la cual puede escapar a la muerte real y existencial, ya que es en la propia vida que la persona humana experimenta la muerte como aquel evento futuro que sucederá inevitablemente. De frente a la muerte, la actitud del ser humano es de espera, de expectativa. Por eso, él lo puede hacer solo proyectando la propia vida siempre y cuando la esté viviendo. Desde el punto de vista de una teoría analítica, de una teoría general de la vida humana, la vida no termina, porque es el ser humano que deja de vivir y muere. Desde el punto de vista de la filosofía de Julián Marías, que es la filosofía de una teoría empírica de la vida humana, la vida, porque es mi vida, termina. La vida del yo, con la cual el yo está coimplicado o implicado. De hecho, Julián Marías dice que la vida no se agota en el yo, ni es cosa alguna, porque toda cosa se encuentra en alguna parte. Y la vida es, por el contrario, el dónde en el cual las cosas aparecen. La persona humana es corpórea y por eso está instalada en su cuerpo, pero no es solo su cuerpo, ella es pretensión, proyecto, y eso significa, para el pensador español, que la persona pretende también inmortalidad. Lo que yo soy, dice Julián Marías, es mortal, pero quién soy consiste en pretender ser inmortal. La visión personal de la muerte acaece porque ella es acogida, según Julián Marías, como parte del destino de la persona humana. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no salvo esa, la circunstancia, no me salvo yo. La muerte es parte de la circunstancia. De frente a la muerte, la persona no se presenta como un cualquiera, sino como un yo. La vida mortal es el tiempo en que el hombre se elige a sí mismo. No lo que es, sino quién es. Que la vida humana termine con la muerte no quiere decir que se viva para la muerte, entendiendo el para como el acto de pretensión del ser humano hacia el cual se proyecta. Marías observa que cuando la persona humana proyecta la propia vida debe tener presente que su realizarse se prospecta de frente a un horizonte determinado. De hecho, Marías afirma: estamos amenazados por la muerte en todo instante. Vivir es estar a la muerte. Marías interpreta y traduce en manera diversa el ser para la muerte de Heidegger. Marías dice: vivir es estar a la muerte. Para Heidegger es el ser para la muerte. Marías ofrece una interpretación diversa porque cree que el ser humano tenga siempre de frente la muerte, con el cual tiene que hacerse y tiene que hacer
como evento último e inevitable de la propia vida. Y esto lo dice porque dice el filósofo español, y esto es importante: el hombre es mortal, pero no solo en el sentido de que puede morir, sino que tiene que morir, porque es moriturus. La muerte, como realidad de la estructura empírica de la vida, no es una posibilidad. Ese es el evento que acontece a un quien, que acontece a mí, que acontece a tú. En el ser humano, la mortalidad muestra su finitud, como evidencia Severino. Pero para Marías, diverso de aquello que piensa Severino, observa la muerte en la estructura de la vida humana no como aquello que impide a la persona humana realizarse, sino como aquello que la realiza. Para el filósofo español, no es correcto contraponer por una parte la vida y por otra parte la muerte, porque la muerte en la realidad del ser humano no acontece en manera separada, le acontece a él dentro de la totalidad de lo que es él. Marías afirma respecto a la muerte, dando un ejemplo de cómo la persona humana no es solo presente, sino que es presencia, sino que es futuro. Marías afirma que las bienaventuranzas evangélicas tienen un doble carácter. El primero es aquel de la circunstancialidad. Están referidas a la persona en cuanto instalada, en el presente. La segunda es que el referimiento hacia el futuro es para aquella persona que se proyecta, y la única que se puede proyectar es el yo que está viviendo su circunstancia. Por tanto, dice Marías, que las palabras evangélicas son hechas para la persona, porque es la única que tiene el carácter de futurizo. Estar instalado entonces, ser futurizo, ser presencia, estar instalado en el tiempo y asimilarlo como historia biográfica es un acto que appartiene solo a la persona humana, porque la instalación temporal permite un movimiento vectorial hacia el futuro. Estar instalado y proyectarse no solo se da en un acto de posesión del tiempo por parte de la persona humana, eso se da por el acto propio de la persona humana que está implicada y coimplicada con el tiempo. El tiempo pasa, pero la persona humana se instala en él y acontece en él en cuanto evento personal de la realidad. El presente no basta para la realización de la vida humana, porque ello encarcelaría dicha realidad, convirtiéndola en un tiempo histórico. Para Marías, la persona es presencia que se hace en el presente, que es real, pero que no se limita solo a ello, porque ella, la persona humana, proyecta en vista del futuro gracias a la propia imaginación. En la presencia de la persona, en cuanto a narración biográfica, acontece el presente, pero se manifiesta en su historia, que es el pasado, y su proyecto, que es el futuro. Podríamos decir entonces, para terminar, que en la filosofía de Marías, para que pueda existir una realidad, esa tiene que ser referida a alguien, o sea, a un quien que está en el presente siendo presencia. O sea, esa realidad del yo que está viviendo el presente aquí y ahora, y que con su presencia la hace propia, la aprehende. Y es por eso que para Marías se tiene que hablar de presencia que se está haciendo en el mundo, en cuanto el mundo está siempre referido como realidad a un yo. Muchas gracias.